Bueno, cordial saludo, mis queridos estudiantes del Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali y Buenaventura. Vamos en la segunda conferencia del programa técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofrecido 100% virtual. Vamos con la segunda charla de nuestro queridísimo doctor Stewart Bermúdez, venezolano radicado en Colombia con licenciaturas, especialización, maestría y doctorado. Hoy con un tema que a más de uno le va a sonar y lo va a dejar, como dicen en la lengua, lo deja uno como como que dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero yo le aseguro que lo que nos van a hablar de pliometría, que son conceptos que lamentablemente hay y se conoce, que muchas personas son instructores de YouTube, entrenadores de YouTube, y todo lo que dice YouTube creen que eso es verdad y no le hacen el filtro real. Hoy esta conferencia sí nos va a aportar elementos realmente académicos y científicos, porque hay muchas cosas que se han hablado. Entonces hoy vamos con mitos y verdades de la pliometría con nuestro queridísimo doctor Stewart Bermúdez. La sala es suya, maestro. Bienvenido a este segundo round. Puede compartir Listo, pantalla, maestro. ya vamos a compartir pantalla. Pliometría. Aquí. Bueno, ¿se, se observa? ¿Se escucha bien? Apenas está cargando, mi querido doctor. Ok, Démosle una perfecto, esperita que perfecto. cargue. Ya va. Vamos. Bueno, ¿Listo? mientras, ¿Ya cargó? ¿Puede ampliarla, doctor? listo, ya la estamos ampliando. Eh, Mientras se carga, ¿se observa bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente, y ya está acá, Li- ya se ve solamente falta que se amplíe y ya, y arrancamos. bueno, eh, el tema en cuestión, tiene que ver un poco también con con mi vida académica y mi vida personal. Mi vida personal. ¿Por qué mi vida personal? Mi acercamiento a la pliometría, yo siempre lo digo y parece gracioso, ¿no? La pliometría me ha ayudado de diferentes formas. Ya, deje colocar aquí el cronómetro. Iniciamos. Está cargando, ya no se ha cargado. Doble clic, maestro, ahí. Creo que Ya, solamente le dio uno. Doble clic. ahora sí, ahora sí. Eso, ahora sí, perfecto. La magia de la tecnología. Entonces, le comentaba que bienvenidos a los que se ingresan en este momento. 47, ¿no? De repente están los mismos, están otros, en fin. Eh, ya hablamos un poco de musculación. Les invito a que sigan indagando, que sigan investigando, que sigan confrontando. Yo siempre aplico aquella famosa eh, premisa de la duda. Duden de lo que uno hace, pero duden con elementos en la mano de carácter científico, porque esa duda le va a llevar a mejorar y a entender mejor los procesos. Porque también en la actual sociedad, ya lo decía el maestro Hilder, con todo el respeto, ¿no? Si deben tenerlo, hay mucha gente que está en las redes que dice cualquier cosa y no dudamos, lo asumimos como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo ahorita tengo una lucha interna y también con algunos de los alumnos y, en fin, en el mundo, porque ahora estamos en la sociedad, como decía un amigo, de la posverdad, donde lo que dicen los youtubers, los tiktokers, y pare de contar, no todo, con respeto, pero su gran mayoría es la verdad. Y estamos haciendo apología a las estupideces. El que haga más estupideces
y disculpen, ese es el que tiene mayor puntuación online. Por eso que yo tengo pocos likes en mi Instagram. Si tendré 2, es mucho. Bien, entonces le manifestaba que mi acercamiento a la biometría tiene que ver con un hecho personal y deportivo. Yo fui atleta de alto rendimiento, entre comillas, porque alto rendimiento tiene otros elementos. Yo fui saltador de triple salto. Aquí en Colombia tenemos una gran campeona, Catherine Ibagüe. En, en Venezuela tenemos, bueno, la campeona Yulimar Rojas, que hace unos saltos tan espectaculares que yo quedo loco. Ella tiene el récord mundial de, si más no me acuerdo, 15,67 creo. Si ustedes no saben cuánto es eso, bueno, hacer 3 salticos y lograr 15,67. Eso significa en cada salto o cada brinco se tiene un nombre, una nomenclatura, step, jump y hop, eh, de 5 metros y un poco más en cada salto que da. Eso es mucho para que sea. Eso es mucho. Usa una fuerza reactiva muy buena y bueno, y su preparación es excelente. Entonces, y yo en mis momentos dados, 18, 19 años, llegué a saltar 14,30, 14,20. Y yo pensaba que eso era lo máximo. Pero bueno, los hombres saltan 18 y algo que el récord mundial lo tiene Jonathan Edwards, el británico. Por cierto, profesor Barbosa lo hizo ya a los 37, años. Y la especialidad más lesionante del atletismo es el triple salto, porque los impactos sobre la columna vertebral, y pared de contar, fue por si yo tuve que alejarme a los 18 años. Entonces le cuento que la pliometría fue para mí algún momento con mucho sabor de campeón y luego fue sin sabor porque la pliometría me llevó a mí a lesionarme el tendón de Aquiles. Yo me tuve una desgarre del tendón de Aquiles. Posteriormente, bueno, me dediqué a estudiar educación física y luego hice una especialización y mi ponencia, por cierto, fue sobre el área de pliometría. Ahí hubo el acercamiento académico. Posteriormente a eso, como casualidades siempre de la vida, estuve la acreditación nivel 2 de la IAF, que es la Asociación Mundial de Asociación Amateur de Atletismo en Argentina. Y casualidad, escogieron todo, yo escogí uno sin saberlo, me tocó pliometría. Y habían grandes entrenadores allá. Y bueno, y yo soy entrenador de saltos horizontales, saltos verticales, sobre todo saltos horizontales. Y me he dedicado a leer mucho en el área de pliometría. No puedo decir que soy un experto, pero me he dedicado a leer mucho y lo llevo, pues lo llevo en la sangre, lo llevo en la práctica constante. ¿Correcto? Entonces, entrenamiento pliométrico, mitos y realidades. Más que mitos, vamos a hablar de algunas realidades del área de la pliometría. Pero antes de entrarnos a la pliometría, tenemos que, como todo, porque esto es una acción académica de aprendizaje. Sé que muchos de ustedes que están allí, y otros sí, han tenido acercamiento con el vocablo pliometría. Y veo igual como sucede con el Tabata. Vamos a hacer Tabata y en realidad no hacen Tabata, hacen otra cosa. Por eso es otro tema. Entonces, vamos a hacer pliometría y comienzan a saltar arriba, abajo. Voy a hacer pliometría. Ahí viene el primer mito. Entonces, ¿qué es la pliometría? Eh, el que le dio la connotación científica y estudio de la pliometría, por cierto, fue el señor Yuri Besoyaski, o Besoyaski, dicen algunos. A mí se me hace fácil decir Besoyaski. Por cierto, él tiene un libro que se llama Todo sobre el método pliométrico. No sé si lo están viendo, yo lo tengo aquí. ¿Lo observan? ¿Lo están observando? Bueno, ese libro es la Biblia de, de la pliometría. Amigo Hilde, ¿estamos en sintonía? Sí, maestro, estamos en sintonía. Ok, Sino que el libro listo. sería más fácil ahorita que deje de presentar, porque como la gran mayoría lo ve chiquitico, entonces no tendría Ah, buena visión. listo. Entonces, Ok, cuando terminemos, podemos mostrarlo, cuando ya estemos perfecto. sin Eh, pantalla de presentación. ok. Entonces, el gran estudioso del que se llama el método de choque fue Yuri Beskoyaski. Él
él comenzó a estudiar, ideó, porque él era entrenador de saltadores de triple de la extinta Unión Soviética. Y él comenzó a ver cómo hacía para que sus atletas tuviesen más fuerza explosiva y fuerza máxima sin utilizar las halteras, que eso dañaba mucho las articulaciones. Y comenzó a idear, a practicar, y consiguió, y consiguió, investigó e inventó, más que inventó, con lo que se hace en investigaciones, consiguió que realizando salto contra movimiento podía mejorar la fuerza explosiva, perdón, y la fuerza máxima obteniendo grandes resultados, sí, obtener lesiones con pesos de 230, 300 kilos. Quien no haya hecho una sentadilla de 300 kilos no sabe lo que es eso. Yo que hice una sentadilla profunda en 220, sé lo que es eso. Entonces, uno de los primeros a mediados de los años 60 fue que aplicó la pliometría en el deporte fue Besoyevsky. Sin embargo, quien le dio el nombre de la pliometría fue Sasiowski. Sasiowski. Todos estos son de bloque europeo, la famosa cortina de hierro que había, los alemanes, los rusos, y ese entonces era la extinta Unión Republicana Socialista Soviética, los polacos, todo eso, ellos eran los que estaban en ese entonces estudiando sobre el área deportiva, porque bueno, eso tiene una implicación política, porque queremos demostrar que nuestro sistema político es bueno y uno de los medios es a través del deporte, la educación y el arte. Entonces ellos se dedicaron a estudiar sobre esa área y eran los campeones a nivel mundial, los mejores registros. De por sí, ahorita todavía hay un registro mundial de una campeona, creo, de 800 metros, Yamila Kratachilova. Ella creo que es búlgara o alemana, no me acuerdo el nombre, o checoslovaca. En 800 metros, eso es una marca de 1,52. Eso, los que corrieron alguna vez 800 saben que eso es, además de todo lo que se pudo utilizar en esos momentos. Entonces, ellos son los padres de toda esta área. Entonces, Sasiowski usó, usó este tipo de programas sobre el reflejo miostático, ahora le digo lo que es el reflejo miostático, e introdujo el término de pliometría. Okay. Etimológicamente, la pliometría o el vocablo pliométrico proviene del griego que significa pleteyin, que significa aumentar, y métrica que significa longitud. Entonces, si unimos las dos, según uno dice Will, es un aumento de la longitud de algo. Las articulaciones, el músculo, los tendones, sobre todo el sistema músculo tendino esquelético, tiene la propiedad de poder elongarse. Todo músculo tiene la propiedad de elongarse, de hacer como una especie de banda elástica, por eso que se llama los famosos puente cruzado y el sacómero, que pues es una banda elástica. El músculo se distiende y se contrae. Ahora, ¿qué sucede? Ellos pudieron observar que cuando se extiende y se contrae, acumula en esa distensión o esa extensión, acumula lo que se llama una energía, lo que se llama energía elástica. Y esa energía elástica, si es muy bien utilizada a posteriores, puede ser beneficiosa para la acción a posterior o subsiguiente. Entonces, por allí comienzan los elementos importantes de la pliometría. A la pliometría se le han dado varios vocablos. Drosjian, lo famoso que es el salto del cajón, utilizado mucho en los CrossFit. Drosjian, Deshian, que es igual que el Drosjian, pero tiene una diferencia que luego les voy a decir. Stretch sorting, que fue el método, método de choque inventado, puesto en práctica por Yuri Besoyevsky, y entrenamiento reactivo. ¿Cuál es el propósito de la pliometría? En la actualidad hay algunos estudios muy importantes. Hay un amigo
ahorita en Puerto Rico, quien habla de pliometría coordinativa, creo que, y bueno, yo le doy cierto crédito a lo que manifiesta, ¿no? Ahora, yo soy del equipo de pliometría de los ortodoxos, de Yuri Soyaski, Sasiowski, de Carmelo Bosco, de Gilles Cometti, de Donald Schultz, no, Donald Schultz no tanto, del grupo más europeo, que nos manifiesta que la pliometría, y ya lo voy a decir por qué, que la pliometría, su objetivo central es aumentar la potencia. Y ya hablamos que la potencia tiene que ver con fuerza más velocidad, es decir, utilizar la fuerza lo más rápido posible. Entonces, el objetivo central de la pliometría es el desarrollo de la potencia. Eso se le agrega, porque el ser humano no actúa de forma aislada, eso se le agrega que también desarrolla la fuerza indudablemente en todas sus manifestaciones, por ende, desarrollar la velocidad de reacción y aceleración, sobre todo ustedes que quieran trabajar las fases de aceleración. Decía el amigo Horacio Anselmi que uno de los elementos del cual el amigo Lionel Messi es rápido porque él realizaba muchas actividades de pliometría en desaceleración. Entonces, velocidad de reacción, aceleración y desaceleración. Porque no es igual acelerar y luego tienes que desacelerar cuando vienes a 8 metros por segundo y cambiar de dirección en 300 milisegundos. Si no saben lo que estoy diciendo, eso es nada, casi imperceptible a los humanos. Y luego el propósito de la pliometría es contribuye al proceso de la coordinación y la flexibilidad, sobre todo al proceso de coordinación intermuscular. Recuerden que existen dos coordinaciones, inter e intra. El inter que se da a nivel muscular y intramuscular que se da entre los músculos agonistas y sinergistas. Para que un músculo pueda ejecutar una acción, el otro tiene que relajarse. Eso es lo que se llama la inhibición recíproca propuesta por Sherrington. Listo. Bien, aquí venimos con los mitos realidades. Hay que entender una cosita. Número 1, número 2 y número 3. A los 49 que están en esta sala en el día de hoy. Aquí podemos observar al profesor Hildel Molina corriendo para agarrar el Transmilenio, el profesor Barbosa corriendo allí para agarrar el Transmilenio. Si no se le va y no puede dar su clase. Entonces, esto es una acción pliométrica. Pongan atención. Esta es una acción pliométrica. Luego, en el número 2, podemos observar un corredor de 100 metros corriendo, haciendo esta misma acción, pero esto es una actividad física. Llegué tarde, tengo que correr, tengo que utilizar la fuerza explosiva, entonces aquí se da la acción de carácter pliométrica, que luego le voy a decir. En el número 2, este es un ejercicio de carácter pliométrico. El correr es una acción de ejercicio pliométrico. Y ya ustedes saben, por conocimiento previo, como decía Ausberg, el conocimiento previo de que lo que es una actividad física y lo que es un ejercicio. Pero en el número 3 podemos observar esta chica subiendo al cajón pliométrico, subiendo. Ella está haciendo un entrenamiento pliométrico. Aquí hay diferencias sustanciales a pesar de que todos van hacia un objetivo central que es la pliometría. Él está haciendo un acto natural. El número 1 hace un acto natural, aplicar pliometría. Hay una acción de aumento y alargamiento del músculo a través de un ciclo, que es un ciclo, ya se lo vamos a indicar, este ciclo. Este ciclo deben entenderlo ustedes bien el día de hoy para que no sigamos con los mitos y realidades de la pliometría. El ciclo SEA. Ustedes dirán, ¿qué significará SEA? Ciclo, estiramiento, acortamiento. Es decir, hay una fase excéntrica, que ustedes saben la fase excéntrica cuando el músculo se alarga, se aleja de su inserción, de su origen, más hacia su inserción, y hay una fase de acortamiento
o la fase concéntrica, cuando el músculo, conjuntamente con los tendones, se acerca al origen, o sea, corta. Entonces, en conclusión, para la pliometría, para que exista una actividad pliométrica, debe cumplirse este ciclo, el ciclo excéntrico concéntrico. Aquí lo podemos observar en este señor man que está haciendo una actividad, una simple sentadilla. Hacia abajo, en la primera que observamos, cuando está bajando aquí, esta es la fase excéntrica. Sus músculos, sobre todo los músculos que extienden, que son los cuádriceps y otros, se hacen una acción excéntrica y en esa acción excéntrica que se está acortando, la cual termina aquí en esta segundo, el cuerpo acumula una energía, que es una energía potencial. Entonces, de la fase excéntrica pasamos a la otra fase que se llama transición, que más que transición es una fase de carácter isométrica. Esta fase dura milésimas de segundo, casi imperceptible a los humanos. Ya llevamos 50 participantes. Está interesante la cosa. Entonces, esta fase que no es transición, sino una fase isométrica, la cual dura mucho, la energía que se produce en esta acción y se acumula en esta acción es la que vamos a utilizar a posteriori en la fase concéntrica que la podemos observar aquí. Es decir, cuando la persona salta. Este es el famoso ciclo excéntrico concéntrico. Pero en la mitad de esto, en el medio de estas dos fases, existe la fase isométrica. Entonces, conclusión, toda acción pliométrica lleva implícito la acción, el ciclo excéntrico concéntrico. Si no lo lleva, deja de ser una acción pliométrica. ¿A qué me refiero con esto? Para dejar ya los mitos y realidad. Y aquí vamos, aquí abajo. Vemos sea lento y sea rápido. Existe un sea lento, o sea, un ciclo excéntrico concéntrico lento, cuando el tiempo de contacto, cuando la acción está sobre 200 segundos, 250 milésimas de segundo, hasta 400, 500 milésimas de segundo, o sea, medio segundo, quizás hasta menos. Es utilizado en saltos como los de basquetbol, ¿verdad? Que necesitan. Ese es el denominado ciclo lento. Y el ciclo rápido es aquí donde el tiempo de contacto va por debajo de 250 milésimas de segundo. Entonces existe un sea lento y un sea rápido. ¿Qué sucede cuando sobrepasa los 500 milisegundos, 600 según algunos investigadores? Que la fuerza, la energía que se ha acumulado aquí, se disipa como calor. A disiparse como calor, no es utilizada. Entonces, aquí ustedes van a decir, van a poder identificar cuando en algún sitio hacemos una actividad pliométrica y cuando no la realizamos. ¿A qué viene todo eso? Aquí tenemos otra vez, cuando hacemos el salto, tenemos la fase excéntrica, ¿vieron? Observen, aquí está una fase de acumulación de energía, y luego se acumula la energía. Algunos estudiosos dicen que la proteína titina actúa como, recuerden que allí nos han dicho que solamente actúa la miosina y la actina. Ahí actúan otras más, y el profesor Barbosa sabe, ahí actúa la topomiosina, la guanina, y la titina actúa allí como un receptor de energía potencial. Todavía eso está en estudio. Y cuando se libera esa energía potencial, se convierte en energía cinética, es cuando nosotros podemos hacer una acción en la fase concéntrica con mayor o menor relación. Quiero manifestar dentro de los mitos que existen que la pliometría solamente se realiza en los saltos. No.
Las acciones pliométricas tienen que ver en cualquier músculo que realice la acción excéntrica, isométrica y concéntrica. Es decir, que realice el SEA. ¿Okay? Cualquier músculo que realice esto está haciendo una acción de carácter pliométrica. Pero ¿bajo qué condiciones de carácter biomecánica y fisiológicamente? Porque cuando uno hace una actividad de carácter, aquí en la misma, aquí son los mismos ejemplos que colocamos atrás. Cuando uno hace una acción de carácter pliométrico, se pone en juega un reflejo que se llama reflejo miotático. El cuerpo es sabio. El ser humano está hecho a la perfección. Si en esta acción que ustedes pueden observar aquí, la fase de frenaje, si él sigue aquí hacia abajo, se puede lesionar o no cumplimos con el objetivo. Entonces, hay un reflejo que pasa directamente, no pasa por el sistema nervioso central, sino que pasa directo por la médula y te dice que tenés que hacer el movimiento subsiguiente. En este caso, el movimiento subsiguiente es la extensión que vemos acá, porque si no te vas a lesionar o en su defecto no vas a cumplir con el objetivo. Indudablemente, ese reflejo miotático va a funcionar en dependencia del tipo de salto, de altura y de intensidad. Porque si saltamos de una altura determinada o hay mucha intensidad, indudablemente vamos a bajar mucho y no se va a dar reflejo miotático. ¿Por qué? Porque existen unos órganos que se llaman usos musculares que están a nivel tendinoso, a nivel tendinoso, perdón, aquí, tendinoso, que son los órganos de Golgi, Ruffini y Pacini, que son elementos propioceptivos que le dicen al cuerpo, oiga caballero, tiene que, no puede seguir flexionando la pierna, en este caso, no puede seguir flexionando la pierna, el bíceps porque se le puede romper y por lo tanto tiene que hacer la acción concéntrica. ¿Eh? Yo bajo, si sigo bajando es probable que con la rapidez que se está haciendo pueda haber un desgarre a nivel del bíceps braquial. Entonces yo en función de preservar mi musculatura, el cuerpo es muy sabio, actuar el reflejo miostático y tengo que volver a hacer acción concéntrica. Y eso funciona al correr, eso funciona al saltar, eso funciona en todas las acciones isométricas. Ahora bien, ahora bien, ustedes dirán, que debe cumplir un ciclo excéntrico y concéntrico. Perfecto. Si yo estoy haendo curl de bíceps, según lo que nos plantea Poliquín, 1-1, uno bajo y uno subo. Profe, ¿eso es una acción pliométrica? No, porque la acción pliométrica forzosamente, y nos lo manifiesta, por eso yo digo que yo soy de la escuela dura de la pliometría, sí, de Soyaki, Sasiowski, el mismo Comi, nos dicen que todas las acciones kilométricas se hacen de forma, escuchen bien esto, de forma rápida y explosiva. Es decir, es decir, que el ciclo excéntrico y concéntrico o de acortamiento, el SEA, tiene que ser de forma inmediata, sea lento o sea rápido. ¿No? Menores de 500 milisegundos. ¿Por qué? Porque fisiológicamente si pasa los 600, 700 milisegundos, que eso es mucho, la energía que se ha acumulado de forma potencial se disipa de forma de calor y no tenemos los resultados deseados. Entonces deja de ser una acción de carácter pliométrica y dejamos de disfrutar de las bondades de las acciones de carácter pliométrico. Esto debe quedar claro para poder seguir adelante y para derrumbar
muchos mitos que existen en el área pliométrica. Es decir, cuando ustedes hacen saltos con la cuerda, dije, voy a hacer una acción pliométrica y comienzan a saltar, a saltar. Si le tomamos con una plataforma de contacto y esos contactos en el suelo son muy largos, indudablemente que estamos perdiendo las bondades de las acciones pliométricas. Las bondades de la acción pliométrica. Otro elemento interesante con las acciones de carácter pliométrica o de entrenamiento de carácter pliométrico, yo veo a veces con asombro, y es mi postura, después de haber leído varios libros de pliometría y practicado durante mucho tiempo, y tuve, como dice el amigo Horacio Alcelmi, y aquí lo traigo a colación de nuevo, aquí en América, quienes digirieron muy bien sustancialmente el método pliométrico fueron los cubanos. Y ellos hicieron un método cubano de pliometría. Y yo tuve la posibilidad de entrenar muchos entrenar con algunos entrenadores de carácter cubano. En el área de pliometría. Saludo, amigo Rolando Carrizales desde Venezuela, compañero de trabajo y de conocimiento. Y entonces, eso sí decían ellos. Tú tienes que, cuando tú hagas la pliometría, debes entender que el suelo está picante, el suelo quema. El suelo quema, claro, porque una de las formas de poder conseguir potencia, fuerza, con las acciones de carácter pliométrico, es que lo tienes que hacer el sea lo más rápido posible. Entonces, si hacemos sea lento, por fisiología, por biomecánica, se pierde el objetivo, entonces ya deja de ser pliometría y entramos a otro estamento o a otro método de entrenamiento. Así de sencillo. Por eso que en los gimnasios, que tiene razón aquí Barbosa cuando dice que deben ser llamados centros de acondicionamiento físico. Yo le ampliaría más y centro de acondicionamiento, y yo le colocaría allí, no tan, hablar de la parte física, pero sí acondicionamiento general, porque no solamente la gente va a estos centros para acondicionar el físico, sino que también va a hacer unas catarsis, unas interrelaciones, porque estamos muy lejos de la proximidad del ser humano. Ya estamos, uno está al lado del otro y ya ni nos vemos, ni nos tocamos con los ojos, ni nos tocamos con nuestras extremidades. O sea, que estamos viviendo a la barbarie del ser humano. Pero bueno, entonces le pudiésemos llamar Centro de Conocimiento General. Pero bueno, hay que buscar el nombre de tipo Víctor que pegue. Entonces, nosotros vemos estos centros, gimnasios, todos los sitios, gente saltando a la cuerda durante un minuto. Probablemente, los primeros segundos tuvo una acción de carácter pliométrica, pero luego entró a otra acción, hizo saltabilidad, es un proceso de saltabilidad. Las acciones de carácter pliométrico, los entrenamientos de carácter pliométrico deben tener como premisa que utilicen el sustrato energético, la fosfocreatina y el adenosín trifosfato que está en el músculo inmediato. Y eso tiene ya estudiado por muchos, por Fox, por Wilmore Costil, por todos los fisiólogos, por Chicharro, por Fox, donde dice que la fosfocreatina dependiendo de la intensidad con que se realiza, ya a los 5 segundos comienza a agotarse. Algunos dicen que hasta 15. Entonces, si usted ve a alguien saltando una cuerda en un gimnasio durante un minuto, probablemente, dependiendo de la intensidad, al principio los primeros 10 segundos fueron de acción pliométrica, después ya comienza a perderse y comenzamos a trabajar otra cualidad que es la resistencia a la fuerza o resistencia anaeróbica a láctica, láctica, producción de lactato en sangre. Entonces, ojo con estas cositas. Bien. ¿Cómo clasificamos la pliometría o los entrenamientos de carácter pliométrico? Según la intensidad. Baja, moderada, alta y alta. La entrenamiento de carácter pliométrico baja
todos los saltos que hagan ustedes en sitio. Esos saltos que ustedes hacen en el sitio ahí, esos son la pliometría de carácter bajo. Después, cuando usted salta sobre un pie, ustedes no saben lo que es saltar bipodal. Cuando salta con un pie, lo que se recarga el sistema nervioso central, mucho. Entonces, saltar de un pie a otro, saltar a los lados, ya eso es una pliometría, entrenamiento pliométrico de baja moderada. Ya moderada cuando hacemos brincos múltiples sobre alguna valla, sobre un cajón. No al cajón, sino, no, perdón, no desde el cajón, sino al cajón o sobre una valla. Y el famoso Bosjan, que se utiliza mucho en la sala de musculación, el Bosjan, saltar al cajón, ese es un entrenamiento pliométrico. Escúchese bien, es un entrenamiento pliométrico. Allí se trabaja una fase de la pliometría y dependiendo cómo se haga, que es la fase concéntrica. Y luego, cuando trabajamos de la intensidad moderada alta, rutina sobre cajones, es decir, los famosos saltos hacia abajo, los Desjan y los Trosjan, eso fue donde hizo más investigaciones Yuri Besoyaski, que son saltos desde el cajón que de forma, lo tengo que decir porque tengo la propiedad para decirlo, de forma muy irresponsable, a una señora que tiene 2 semanas en el gimnasio, le colocamos a hacer saltos desde el cajón. Como entrenamiento, no se olviden lo que les dije anteriormente en esta lámina. Ojo, no se olviden esto. Existen acciones de carácter, ya va, aquí. Existen acciones pliométricas que hacemos a diario. Pero una cosa es hacer acciones pliométricas y otra cosa es entrenar para la pliometría. Tenemos que identificar y ver las diferencias. Bien, entonces, este entrenamiento desde la caja, desde el cajón de los Trosjan, es un entrenamiento que se hace para mejorar unos elementos de la pliometría, que es la fase concéntrica y la fase excéntrica. Ok. Y cuando la pliometría es de alta intensidad, saltos de profundidad, donde a veces utilizamos algo que se llama las cargas concentradas y acentuadas. Es decir, saltamos desde un cajón de X altura y además de saltar con el cajón, desde el cajón, nos colocamos unas mancuernas de carga externa. Eso ya es para atletas con gran nivel de condición físico, músculo esquelético y tendinoso. Y vemos con preocupación, con mucha preocupación, y ahí venimos con las realidades, cómo algunas actividades que se realizan se utilizan este tipo de acción, sin haber hecho elementos anteriores. Bien, llevamos 56 personas en la sala. Vamos a pasar para indicarle un elemento interesante de la pliometría. Estos son algunos ejercicios de pliometría, pero quería llegar acá. Rutina de entrenamiento pliométrico. Llevamos 35 minutos. Ahí podemos observar, ese es el famoso cajón pliométrico que tiene sus medidas, 30, 40, 60 centímetros. Okay. ¿Qué debemos nosotros conseguir? Esto es lo importante. Hablamos del concepto, algunas acciones, porque biomecánicamente las acciones pliométricas tienen que ser de corta y mínima duración, porque tiene una explicación fisiológica. Y ahora vamos a entrar a lo que dicen lo comestible. Rutina de entrenamiento pliométrico. Antes, y aquí viene la parte profiláctica, soy educador, busco la salud, me desgarré mi vida deportiva, no sé, por mala dosificación de la pliometría, entonces yo busco la salud en este sentido. ¿Qué debemos hacer antes de hacer actividades de carácter pliométrica? Debemos determinar el tipo de pisada. Yo sé que no lo habían visto, ni lo habían visto. Porque la gente llega al gimnasio y le meten la cuerda a saltar en la primera semana y no le hacemos este tipo de evaluación.
Hay que ver los ejes de la rodilla. Si es genusvalgo, genusvaro, es normal. Recuerden que cuando uno es un vector y hay una acción a nivel cefalocaudal y aquí por aquí pasa una línea y, perdón, cuando una línea, cuando vamos en contra de la gravedad, es decir, contra los 9 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza porque la gravedad nos atrae, y dependiendo del peso que tengamos, puede sufrir los maleolos, el trochanter del fémur, que se inserta aquí en la acetábulo de la cadera, y aquí la parte de la tibia. Mire, cuando hacemos estos saltos, si tenemos genus valgus. Si tenemos genus valgus, como mi caso, y eso me lo dijo un traumatólogo cuando tenía 16 años, me dijo, tú te vas a lesionar los vastos internos por tu forma de estructura esquelética. Dicho y hecho, así fue. Desgarre a nivel del vasto medial. Desgarre esta zona que está aquí. Porque cuando usted salta, los vectores que van hacia abajo, pero también tenemos algunos vectores de carácter perpendicular que nos va a lesionar y nos va a exigir en aquellos músculos. Entonces, debemos determinar la pisada, si es una pisada pronadora, interna, si es una pisada neutra, si es una pisada supina hacia afuera. Esto debemos observarlo si queremos hacer un trabajo bueno. Además de eso, debemos saber la superficie del contacto. Aquí, esto es delicado. Existen dos tipos de superficie, inelástica y elástica. Y existen dos choques, los elásticos y los inelásticos. Los choques inelásticos es cuando usted choca contra algo y usted queda allí, que son los choques de trenes, de carros. Y los choques elásticos, cuando usted choca contra algo, usted puede rebotar. Entonces, eso hay que considerar. Entonces, hay que ver lo que se llama la coeficiente de restitución elástica. ¿Qué tan elásticos son algunas superficies? Entonces, veo con preocupación, y aquí vamos con los podólogos, mi amiga Susana Sánchez de España, nuestro amigo y los amigos para la tercera edad, todo eso, que hay que tener cuidado con la superficie de contacto. Vemos que en las plazas hay cemento, los pisos son de cemento. Entonces, el coeficiente de restitución elástica aquí es menor. En la madera o los tablocillos, los maderamos, como dicen aquí en Colombia, tiene cierta superficie de restitución elástica. La arena de playa tiene su objetivo y tiene muy poco de coeficiente de restitución elástica. Perdón, quien tiene mayor coeficiente de restitución elástica es el césped y la colchoneta. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Depende de muchas cosas. Pero si van a comenzar con algunos en su entrenamiento, recomiendo, si son superficies de contacto con colchoneta o césped, en esta. No recomiendo piso y cemento. Y eso es lo que más tenemos. Aunque, ojo, el hueso, las trabéculas del hueso, que está conformada por calcio, magnesio, hidrógeno y otros elementos, se reconstituye, o el proceso de reconstitución a nivel óseo se da de forma, se da de forma, se ve beneficiada con el contacto, con los trabajos de contacto. Es decir, que los trabajos biométricos nos ayudan de forma muy importante a la mineralización del tejido óseo. Pero hay que saber dónde vamos a hacer el contacto y con quién. Una persona de tercera edad como el papá del amigo Pinto, no lo vamos a poner a hacer salto porque indudablemente va a sufrir una fractura grado quinto. Entonces hay que dosificar el entrenamiento con mesura. Pero de inicio sería muy recomendable colchoneta y césped. Luego, para comenzar una acción de carácter biométrico, estas son las verdades. Y los mitos es que la gente llega al gimnasio y de una vez vaya a saltarse en el box ya. Y mire todo lo que hay que hacer. Entonces, metodología para iniciar el entrenamiento biométrico, hay que hacer una evaluación de la antropométrica. Como si es un atleta,
porcentaje de grasa menos de 23, mujeres menos de 24, porque la grasa subcutánea va a incidir sustancialmente en que usted realice un trabajo más o menos. Hay que ver los puntos articulares. ¿Cuáles? Pie, lo que hablamos anterior, pie plano, prono o supino. Hay que verificar los tobillos, verificar los maleolos. Mis maleolos están débiles, no están débiles. Hay que verificar la tibia, varo o vago. Hay que ver la sinergia, la simetría de la cadera. Una cadera más abajo va a repercutir en la acción cefalocaudal del vector vertical de fuerza. Hay que ver la columna. Miren lo que hay que ver. La columna, si tiene hiperlordosis, si tiene sifosis, si tiene escoliosis, si hay una rectificación cervical. Hay que ver el hombro, si hay simetría en el hombro. Porque el cuerpo es un todo. Entonces, cuando usted hace hablando de extremidades inferiores, cuando usted salta, la gravedad no entiende que eso va solamente a sus miembros inferiores. La gravedad entiende que ahí tenemos una masa, que es el cuerpo, y actúa sobre toda esa masa. Hay que ver elementos de carácter cinemático, verificar cómo las personas caminan, cómo apoyan el pie y la forma de saltar, cómo aterrizan. Si es más de tobilla, si es más de rodilla, si es más de cadera. Hay gente que salta y no tiene flexión a nivel de rodilla, sino la flexión apenas de cadera. Entonces hay que ver todas estas angulaciones cuando se hace pliometría. Ay, amigo Hildo, y cuando vemos nosotros, y lo digo, bueno, como decía amigo Alfonso, hay que documentarse, hay que estudiar, hay que seguir estudiando, porque vemos que yo a veces digo, y voy a utilizar una palabra, 43 minutos, esa palabra, somos muy atrevidos, ahí me incluyo, somos muy atrevidos en esta área de la prescripción del ejercicio y de la actividad. ¿Por qué somos atrevidos? Porque llega una persona, no le hemos hecho una evaluación cardiovascular, cardiorrespiratoria y vete a la bicicleta y vas a hacer 10 minutos en la bicicleta. No sabemos si sufre una cine de pecho, si tiene un problema en su electromiografía, no sabemos nada. No, vaya. Pensamos que haciendo, manejando la escala de Borg, no, vas a trabajar que te sientas cómodo ahí en la bicicleta. Somos atrevidos, muy atrevidos en esta área. Y somos más atrevidos en el área de la pliometría. Entonces, hay que verificar estos elementos. Bien, existen un protocolo de test que se pueden utilizar para saber, sobre todo la saltabilidad. Recordando que la pliometría se utiliza en miembro inferior para saltabilidad. El salto, el salto grial, es lo que se llama. Lo que más quieren los deportes de conjunto y también los también individuales es mejorar su salto de vertical. O sea, uno de los elementos más que el ser humano ha querido pelear es contra la gravedad. Saltar más. Yo quiero saltar más. Yo quiero saltar más. Sí, Sandra, se generaliza el entrenamiento, eso es correcto. Yo quiero saltar más. ¿Y cómo voy a saltar más, Sandra? ¿Y cómo yo puedo verificar que salto más? Hay patrones, hay protocolos para evaluar. Hay un protocolo que inventó Camilo Bosco, que se llama los test de Bosco. Como muchos de nosotros, probablemente, ahí me incluyo yo, no tiene los medios, porque existen medios para evaluar la saltabilidad. Existen las plataformas, la plataforma de salto, existen aplicaciones, hay una que se llama MyJump, disculpen mi inglés, 1 y 2, pero el MyJump, según me comentan, por eso yo no lo he colocado, en los Android no camina más en los iPhone por su algoritmo. Entonces te va a dar el dato inexacto. Datos inexactos. Entonces, por eso no lo he comprado. Pero existen las plataformas y existe también la, los, los elementos con luces láser, con rayos, con dispositivos con rayos láser. Entonces, existen muchos dispositivos para poder uno ver la saltabilidad. Y cuando uno evalúa eso, no solamente evalúa cuánto saltó, sino cuánta fuerza aplicó, lo que se llama la fuerza reactiva, porque eso es lo que me va a decir a mí dónde voy a trabajar, qué fuerza reactiva voy a trabajar.
puede trabajar fuerza reactiva, fuerza máxima, qué le falta a cada uno. Eso es interesante. Entonces, esto es un test muy sencillo que se llama el test de Sargent, inventado por el doctor Sargent, que es el que utilizamos en los colegios, que se utiliza perpendicular a la pared, la persona hace una marca, salta y luego se toma la diferencia entre la marca inicial y la marca final. Y eso nos da solamente aproximadamente cuánto usted saltó. Ahora, hay una fórmula, porque no es igual Hilder, que tiene un peso de 150 kilos, al profesor Stewart, que tiene un peso de 70 kilos. Entonces, ¿quién aplicó más fuerza? Aunque los dos hayamos saltado 40 centímetros, la diferencia es centímetros, ¿quién aplicó más fuerza? Indudablemente Hilder, que pesa 150. Entonces, si a Hilder le bajamos ese peso, que seguro que es el peso brazo, y llega a pesar 80, 90, va a tener mayor fuerza reactiva para impulsar esa masa. Entonces, él aplica más fuerza. Entonces, existe una fórmula para ello. Vamos a la tres ahorita por si la existe. Yo la tengo por allí. Quien esté interesado, posteriores se comunica conmigo, lo podemos hacer. Porque no todos tenemos esa posibilidad. Lo ideal es que tengamos la posibilidad de tener las aplicaciones o tener las plataformas de salto. Entonces, miren los datos importantes. Esto lo pueden hacer hoy mismo en su casa, con sus atletas, con sus asesorados, en fin. Miren, centímetros. Los sexo masculino, excelente, mayor a 70 centímetros de salto. Diferencia entre la primera marca y la segunda marca. Esa, 70 centímetros. Michael Jordan tenía 1,20. Él se despegaba 1,20. Vince Carter, 1,20 por allí. 1,20. Nosotros, seres normales, corrientes, el promedio sobre bajo 41, 31 por aquí. Pobre, muy pobres, 21 y 30. Aquel que tiene un salto de 21 es muy pobre, un hombre. En el caso de la mujer, 11. 11 no te estás despegando. ¿Qué significa eso? Que tiene poca fuerza reactiva. Ojo con este dato que le voy a dar. He conseguido personas, a mí hay otro dato que también le voy a comunicar. He conseguido personas que bajan en sentadilla con 150 kilos y tienen un salto muy pobre al salto vertical, muy pobre. ¿Qué significa eso? Que no saben utilizar la fuerza reactiva. Tienen mucha fuerza máxima, pero no eres reactivo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? La fuerza reactiva. Entonces, por eso es estas evaluaciones. Importante. Hay una relación también, hay una correlación entre el porcentaje de peso en la sentadilla y cuánto debería más o menos saltar. Por eso que los halterofilistas son los que tienen mayor ejecución de saltabilidad. Eso saltan una enormidad, porque ellos hacen muchas sentadillas profundas y hacen trabajo de fuerza reactiva. Aquí hay otra tabla que podemos observar. Igualmente, para valorar la saltabilidad y la pliometría tenemos salto de longitud sin carrera adicional o parado. Está por las edades. Aquí tienen edades que ustedes pueden trabajar. Lo que es muy bajo, imagínense, una persona de 20 años y tiene un salto menos de 2 metros, es muy bajo. Quien tenga un salto sobre 2,40 hombres es aceptable. Estos datos les dicen a ustedes, para los que trabajan con deporte, aquí hay una chica de natación, creo. Las chicas de natación deben tener muy buena fuerza reactiva al momento de despegar. Entonces, mira, algunas ignorancias, no de la que está ahorita, sino de algunos, para que yo voy a traer fuerza reactiva en natación. Tienes que hacer la fuerza reactiva porque la primera acción que hacen ustedes, a excepción creo que es uno de los, creo que es pecho, perdón, espalda. Yo creo que espalda. Igual en espalda te tienes que impulsar. O sea que en todo tienes que utilizar los miembros inferiores. Yo tienes que utilizar la fuerza reactiva. Miren lo importante de esto. Bien. Ahora, ahora. No, vamos acá.
Vamos aquí. Aquí. Rutina de entrenamiento pliométrico. Antes de comenzar una actividad pliométrica debemos fortalecer, y esto sí es ya es el- la, el- la cereza del postre. No les recomiendo a nadie, a menos que tenga un historial de fortaleza física, comenzar con actividades pliométricas de inicio. Y aquí vienen las verdades, porque lo van a lesionar. Deben fortalecer toda la estructura musculoesquelético, trabajando toda la, la cadena cinética. La cadena cinética está conformada tobillo, rodilla, cadera, columna y hombro. Entonces, hay ejercicios que yo comienzo con las personas para trabajarle toda la parte de la planta del pie, los extensores comunes del dedo. Me disculpan, no lo traje para demostrar todos los, las fotografías. Luego, bueno, Hilde se compromete, yo me comprometo luego a pasarle la foto, los videos, en fin. Pero eh, debe comenzar primero por el trípode plantar. ¿Saben lo que es el trípode plantar? Donde nosotros nos apoyamos, es decir, el dedo gordo, el meñique, el último, que va a desaparecer prontamente porque no se utiliza, y el talón. Eso conforma un trípode. Debemos comenzar a fortalecer por allí. Antes de comenzar a saltar, debemos comenzar por allí. En el caso de miembro inferior, en el caso de miembro superior, debemos comenzar a trabajar la mano, la muñeca, digamos, toda esa zona, el agarre y codo, codo y hombro. Porque las acciones pliométricas también tienen uso accional a nivel de miembros superiores. Seguimos con miembros inferiores. Debemos fortalecer las rodillas. Hay un trabajo se hace mucho en rehabilitación, que es bajada del cajón, unilateral. Ese trabajo hay que hacerlo antes de ir a un trabajo de carácter pliométrico. Y luego de fortalecer toda la zona, hay que fortalecer el core. Y volvemos a lo que llamamos musculación. Porque por ahí pasa la fuerza resultante, tercera ley de Newton, acción y reacción. Yo aplico una fuerza, pero como mi cuerpo no está tan fortalecido, la fuerza se desvanece, se pierde en la rodilla y en la cadera. Y yo de eso tengo una historia con... yo entrené, tuve la posibilidad de entrenar, tenía que haber sido el novato, pero bueno, no fue. El novato del año del básquetbol colombiano el año pasado, de la Liga División Profesional de Básquetbol Colombiano, jugaba con Titani de Barranquilla. Samuel Suárez, ese señor, ese joven, ese rookie lo entrené yo. Él puso un récord de 5 triples consecutivos, siendo novato. A él le muere yo la saltabilidad. Mide 1,92 y él no la dunkeaba, no la clavaba. Y yo con 1,73 la clavaba o la dunkeaba. Y yo descubrí que él tenía un problema en su cadera, que la fuerza resultante que venían desde abajo se perdían allí. Hicimos un trabajo de este tipo de pliometría, y él comenzó a dunkear. Y él fue novato del año. Bueno, no fue novato, fue el segundo. Pero yo creo que con toda propiedad, creo que le arrebataron su novato, su rookie del año. Por allí. Entonces, nosotros, antes de comenzar cualquier actividad pliométrica, debemos fortalecer toda la cadena, toda la cadena. Y existe una serie de ejercicios, una serie de ejercicios. Entonces, antes de yo ir antes de ir acá, antes de ir acá, antes de ir acá, ya le digo dónde. Ok, antes de ir aquí, antes de yo comenzar todo esto, yo debo comenzar aquí entrenamiento bajo, salto bipodal, sin cambio de dirección. Y cuando me domine eso, yo subo acá, unilateral, cambiando de ritmo. Hay ejercicios muy buenos que usan los cubanos, el brazo lo llama prisionero, yo lo llamo escapar, en el fondo al frente, salta allí con los brazos a nivel de la cadera. Ya sé que me van a preguntar por allí, profe, los ejercicios, bueno, no los traje.
Gracias, Luz Marina, desde Valledupar. Muchas gracias. Estamos para eso, para compartir. Entonces, ya culminando. Entonces, yo tengo una propuesta que se llama entrenamiento integrativo antes de realizar la pliometría. Y este entrenamiento integrativo incluye todo esto que le estoy manifestando. Y tengo la seguridad y la certeza de que muchos entrenadores no lo hacen. Algunos sí, probablemente sí, pero muchos no lo hacen. En las salas de musculación, en los gimnasios, en las salas de acondicionamiento, la gente común y corriente no hace, no realiza, y estoy generalizando realmente, pero vamos a hablar desde el punto de vista científico, como habla la escala de Likert. Muy pocos utilizan y hacen estas cosas antes de hacer una actividad de carácter pliométrico. Yo lo llamé modelo, el método integrativo para iniciar el trabajo de carácter pliométrico. No lo traje ahorita, la foto está para que puedan observarlo. Quien esté interesado posteriormente se comunica a Hilde. Pero debemos comenzar por lo primero, fortalecer el trípode podal. Y allí hay que hacer mención a Susana Sánchez y a todos los que han trabajado con la actividad podal, el pie. El pie. Una cosa importante primero que hay que trabajar el pie. El pie, el pie. Los órganos sensoriales que están a nivel del pie. Ok, para culminar, y algunas preguntas y respuestas, si tengo respuestas, si no tengo, bueno, queda la duda y se busca posterior. Ustedes dirán, ¿cuáles son los volúmenes de salto, actividad que debemos hacer? Bueno, aquí le comparto unas tablas que le pueden ser de gran ayuda. Aquí. Ok. Aquí tenemos tiempo de trabajo, pausa entre repeticiones, pausa entre series, pausa entre ejercicios. Este lo manifestó, lo tiene el Instituto Peruano de Deporte, créditos a ello indudablemente. Nos dicen, ¿cuántos saltos deben hacer las personas? Bueno, algunos dicen cuando se pierde la eficacia mecánica, cuando tenga que estar eficiente. Pero bueno, esto tiene que ver con volúmenes. Dependiendo de la intensidad de los saltos, de 300 o 200 contactos, si son de baja intensidad. Si alta intensidad, 100, es hasta 50 saltos. Imagínense haciendo eficiente, si no lo sabía. Ok, entonces, cuando el tiempo de trabajo es menos de un segundo, la pausa de repeticiones va de 5 a 10. Y la pausa entre series de 1 a 2. Y pausa entre ejercicio, nada. Y así sucesivamente. Ejemplo, cuando el tiempo de trabajo va de 4 a 15 segundos, que son los segundos, ejemplo, cuando usted sobre una valla, la pausa entre repeticiones es nada, porque es saltar prácticamente entre uno y otro. Y la pausa entre series de 2 a 4. ¿Por qué 2 entre 4? Porque el tiempo para la recuperación total de la fosfocreatina, que es la que se debe utilizar, se utiliza como sustrato energético, va desde 30 segundos a 5 minutos. Y nosotros tenemos, para hacer la actividad pliométrica, tenemos que tener bien refrescadito el sistema nervioso central. Aquí va de 15 a 30, yo no me atrevería a decir 30, yo llegaría hasta 15 segundos para que sea un trabajo de pliometría excelente. Una cosa es la pliometría, otra cosa es el entrenamiento de carácter pliométrico. No sé si han entendido esa parte. Ahora, de 15 a 30 segundos, un trabajo de 30 segundos me va a dar resistencia a la fuerza, me va a construir mayor capilares, mayor mitocondria, y eso a la postre me va a ayudar a hacer mayor actividad de carácter pliométrico. Hay entrenamiento que me va a ayudar a la pliometría. Escúchense eso. Y aquí, bueno, hay una ejemplificación de actividades. Bueno, un programa para principiantes, aquí pueden observarlo. Saltos verticales de una vez, salto sobre valla, esa valla no es esa es otra. Valla con doler, indudablemente, y salto al cajón. Listo. Preguntas, dudas, amigo Hilder. Bueno, primero vamos a dejar de compartir la presentación. Segundo, un fuerte aplauso, maestro. Excelente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Ya voy a habilitar los micrófonos, por favor. No tenemos mucho tiempo porque nos falta el tercer round. Entonces, Tercer round va a ser, maestro,
Ese va a ser rapidito. Sí, maestro Jorge Suárez, dame un momentico, Jorge, que alguien me escribió en el chat primero. Voy a buscar el chat para darle la palabra a la persona que en el chat preguntó. Algunos que estaban en el chat yo les fui respondiendo. Santiago Ortiz. Maestro Santiago Ortiz, ¿está por ahí? Santiago Ortiz, ¿puede abrir el micrófono? Buenos días, sí, señor. Listo. Nos dice cortamente si tu perfil académico, de dónde acompaña, inmediatamente la pregunta. Sí, señor. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Santiago Ortiz, licenciado en Educación Física de la Universidad del Tolima, de Ibagué. Y nada, la pregunta es puntual. Profe, ¿desde a partir de en qué momento podemos considerar que podemos ir subiendo la intensidad a una persona que recién comenzó a entrenar la pliometría? ¿Sí? A partir como qué indicios, qué resultados podemos para decir, bueno, vamos a pasar a la siguiente intensidad o a siguientes ejercicios más fuertes, etcétera. Gracias. Correcto, correcto. Pregunta clave. Eh, yo uso siempre que a la gente no le gusta. Depende. Depende de muchos factores morfofuncionales, anatómicos, días de entrenamiento, depende de muchas cosas. Pero si hacemos una evaluación cualitativa y cuantitativa, si usted hace una evaluación y la persona ha aumentado su saltabilidad, ahí le da un indicio. La otra, cuando usted ve la eficiencia mecánica en lo que está haciendo. Dos. Y tres, hay una progresión que lo usan el método cubano, que debería, si usted hace la actividad normal y corriente, ya a los 2 meses, muy tardío, ya puedes ir cambiando, a los 2 meses. Recuerden que tiene varios escalafones de intensidad. Probablemente la primera, que es salto en sitio, ya al mes, alguien que no ha comenzado a hacer nada, ya al mes, ya hay adaptaciones neurales. Recuerden que a nivel biométrico son adaptaciones neurales, mayor reclutamiento de unidades motoras. Entonces, en conclusión, a veces a la gente le gustan los elementos concluyentes, ya al mes pudiese manifestar que uno entrenando 2 veces por semana, que serían 8 sesiones, 8 o 12 sesiones, pudiese uno ubicarle la segunda escalafón, el segundo estadio. Muy bien. Segunda pregunta, doctor Jorge Suárez, tiene la palabra. ¿Puede abrir el micrófono, doctor Jorge Suárez? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, profe, antes que nada, felicitarla, muy buena charla, la verdad, bastante completa y pues que nos refuerza un tema que muchas veces la gente cree que sabe, como el tema de la pliometría y definitivamente todavía hay mucho por conocer y por profundizar. Mi pregunta es muy puntual, es decir, ¿cómo se deben hacer los ajustes? ¿O usted cómo recomienda hacer los ajustes en los trabajos pliométricos cuando evidencia desbalances musculares significativos? Puede ser en un atleta o en alguien que quiera hacer simplemente ejercicio para la salud. Y la segunda, también, ¿cómo hacer los ajustes cuando, por ejemplo, se tiene una patología inflamatoria, una tendinopatía o algún tipo de desgaste, por ejemplo, en meniscos? ¿Cómo se hacen las adaptaciones en ese tipo de población? Gracias. Listo. Bueno, yo aprendí en estos años de experiencia de vida que en mi país hay algo que se llama zapatero a su zapato. Uno. Hay algunas cosas que, si hay algún problema de alguna patología muy grave, hay que remitirlo a, a especialistas, que en ese caso son los fisioterapeutas, el deportólogo. El deportólogo, miren y de ahí dame allí unos segunditos, porque a veces nosotros nos metemos en áreas que no tenemos que meter. Hay una lesión de menisco, como acá a veces. Aquí debe actuar el médico deportólogo, el médico deportivo, aquí nosotros llamamos el traumatólogo deportivo, de inicio. Luego viene el fisioterapeuta o kinesiólogo. Y ya cuando el fisioterapeuta, el kinesiólogo, le dice, usted está ready, usted está bien, entramos nosotros los personal trainers o los entrenadores.
antes no. Correcto. Entonces, hay una serie de actividades que se realizan, los fisioterapeutas o los kinesiólogos con ejercicio de saltabilidad unilateral con muy poca intensidad y con superficie de contacto con eficiente restitución elástica que tenga buena superficie de restitución. Ojo, comienza a hacer entrenamiento de carácter pliométrico, más eso no es una acción pliométrica. Y quiero que entiendan bien eso. Uno. La otra pregunta que me hiciste fue de en qué momento lo del volumen, algo así. La ¿Cómo primera. se modificaba? Sí, ¿cómo se modificaba el tema del entrenamiento, los ejercicios, cuando se tenía una Simetría. persona con desbalances musculares significativos? Ok. Cuando, dependiendo el desbalance existente, por eso que en la plataforma uno hace el test con una sola pierna, con la derecha y con la izquierda. Ojo, y esto es un dato, en musculación. Usualmente trabajamos de carácter bilateral. Yo recomiendo que trabajemos también unilateral. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos extensiones de cuádriceps, y me sucede a mí, la pierna derecha es la que arrastra a la izquierda, entonces la derecha no tiene, la izquierda no tiene tanta fortaleza, entonces hay que traer unilateral. Entonces, esos desbalances, muchos de esos desbalances se van a mejorar en la sala de musculación, uno. Y cuando entramos a la sala, a la actividad de carácter pliométrica, hacer actividades de carácter pliométrico de carácter unilateral, poniendo énfasis a esa falencia que tenemos, a ese elemento que tenemos desmejorado. Y yendo de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Cómo sería eso? Puedes saltar con una pierna suavecito y luego comienza a ir hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados. Ahí estamos trabajando las acciones propioceptivas. Entonces, esa es una forma que podemos utilizar para mejorar los desbalances. Sin embargo, hay que ver de dónde proviene el desbalance que me estás manifestando. Bueno, muchísimas gracias, mi querido doctor Stewart. Vamos a dar por cierre en esta charla. Muchísimas gracias.